En el iPhone o en el iPad hay sin número de alternativas para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Hay algunas que necesitas una computadora, mientras que hay algunas que solamente necesitas tu dispositivo. Y en este video te estaré contando mi reseña del servicio de Flexstore para contarte si vale la pena o no. Así que comencemos. Comencemos hablando sobre qué exactamente es Flexstore, y esto es una tienda de aplicaciones alternas que puedes instalar en tu dispositivo sin tener que utilizar una computadora ni tener que estar en la Unión Europea. Ya aquí en el canal tengo un tutorial completo de cómo puedes utilizar este servicio, pero en este video me quiero enfocar sobre si vale la pena o no esta alternativa, ya que tiene un costo anual de $16. Hablemos ahora sobre qué exactamente puedes hacer con este servicio. El beneficio mayor sería obviamente poder utilizarlo para instalar aplicaciones que no estén en el App Store y que entonces la puedes instalar a través de lo que ofrece Flexstore. Y un detalle bien importante para muchas personas es poder instalar el juego de Fortnite o los otros juegos de la compañía de Epic Games para las personas que están en Latinoamérica, aunque si estás en la Unión Europea, como quiera, esto puede ser una excelente alternativa para instalar aplicaciones y algunas herramientas en tu dispositivo, como esta de poder descargar torrents en tu iPhone. E incluso este servicio también tiene la alternativa de poder modificar el nombre, como también el icono de esa aplicación que estás instalando, para que de esa manera puedas tener dos alternativas de una misma aplicación, algo que será excelente para aquellas personas que tengan múltiples cuentas de Instagram o múltiples cuentas de WhatsApp. Pues a través de este servicio vas a poder tener dos aplicaciones de la misma aplicación. Esto es sin duda alguna un beneficio de esta tienda de aplicaciones de Flexstore, pero esto no termina aquí, ya que también puedes utilizar este servicio para poder firmar cualquier aplicación que quieras que hayas descargado desde el internet. Incluso puedes llevar esto a otro nivel, ya que con la suscripción de $16 anuales vas a poder extraer un certificado, que sería el certificado que estás comprando con esta suscripción, para que puedas utilizarlo en cualquier otro servicio de instalación de aplicaciones, para que no te conformes con lo que solamente ofrece Flexstore. Y por último, otra cosa que también puedes hacer dentro de este servicio es poder añadir otras fuentes de aplicaciones, para que no te conformes tampoco con lo que tenga este servicio en su tienda de aplicaciones, sino que vas a poder encontrar librerías de aplicaciones y vas a poder ahí copiar ese enlace para añadirlo a tu librería de aplicaciones, para que puedas expandir el acceso a las aplicaciones que puedes instalar con este servicio. Pero bueno, ¿cuál es el gran beneficio de utilizar una alternativa como esta de Flexstore, que tiene un costo? Muchas de las cosas que te conté en este video lo puedes hacer en alternativas gratuitas, como es el caso de Scarlett o también el caso de eSign, pero el gran beneficio de Flexstore es que como estás pagando esta suscripción, nunca tendrás que preocuparte por el aspecto de que se revoque el acceso de estos servicios gratuitos, sino que con esta suscripción vas a tener un poco de paz mental durante un año en el que estés pagando esta suscripción, para que puedas instalar lo que quieras con este servicio. Es por esta razón que realmente prefiero utilizar este servicio de Flexstore en mi dispositivo, ya que no me tengo que preocupar por si por ejemplo Scarlett revocó o cualquiera de esos otros servicios dejaron de funcionar, ni tampoco me tengo que preocupar por estar conectando mi teléfono a una computadora para poder utilizar la alternativa de Austore, sino que todo lo puedo manejar directamente desde mi dispositivo. Oye, y si este video te está siendo bastante útil, recuerda darle like y suscribirte a este canal para que no te pierdas más videos como este. Como te mostré, hay sin duda alguna muchas ventajas de poder utilizar esta alternativa, pero hablemos ahora de cuáles son las desventajas de utilizar un servicio como este de Flexstore. La primera sería obviamente de que es un servicio de pago, así que tendrás que utilizar tu dinero para poder tener que utilizar este sistema de poder instalar aplicaciones. Y la otra desventaja, diría yo, es que a través de este servicio no vas a poder activar el sistema de JIT, el sistema que requiere, por ejemplo, algunos emuladores para poder tener más poder y poder darte un mejor desempeño, como es el caso del emulador de PlayStation 2 y el emulador de Nintendo Switch. Así que si necesitas o quieres tener acceso a JIT, no vas a poder utilizarlo a través de este servicio, sino que tendrás que utilizar alternativas de computadora u otras alternativas. Pero por lo demás, esas son realmente las únicas desventajas de utilizar este servicio, de que tienes que pagar por él y de que obviamente pues no vas a poder tener acceso a este sistema de JIT para poder darle más poder a las aplicaciones que instales. Pero en fin, vale la pena gastar estos $16 anuales para poder tener acceso a este servicio. En mi opinión, sin duda alguna vale la pena hacerlo. Estamos hablando de un cálculo de más o menos
$1.33 al mes es algo bastante bajo en mi opinión, aunque yo entiendo que hay algunas diferencias en la parte de las monedas yo sé que el acceso en Latinoamérica quizás es un poco difícil, pero cuando hablamos de este bajo costo y de la paz mental que te da comparada con otras alternativas, de que no te tienes que preocupar porque se revoque este servicio o que pierdas acceso a tus aplicaciones, con esta suscripción anual vas a tener sin duda alguna mucha paz mental para poder instalar lo que tú quieras en tu dispositivo sin tener que preocuparte por revoques o que las aplicaciones dejen de funcionar. Incluso utilizar alternativas como esta de Flexstore te estará dando un poco más de privacidad y también de seguridad, porque no tienes que utilizar métodos alternos que son gratuitos, que tienen anuncios o quizás pueden tener un sistema para poder filtrar un poquito de tu información y de lo que haces con tu iPhone, mientras que esta alternativa de Flexstore, como estás pagando por ella, pues realmente estos desarrolladores no se tienen que preocupar por eso, sino que con ese pago vas a tener tu certificado y la habilidad de poder instalar cuantas aplicaciones quieras. Y como te mencioné, no tan solo te tienes que limitar a lo que esté disponible en esta tienda de Flexstore, sino que tiene un sistema para poder instalar cualquier aplicación que tú quieras, como vemos en otros métodos gratuitos, como también la habilidad de poder agarrar ese certificado por el cual estás pagando y llevártelo a otros servicios para poder instalar aplicaciones ahí, además de también poder añadir las propias fuentes que tú quieras de aplicaciones para que tengas prácticamente acceso a todas las aplicaciones que quieras instalar en un solo método. En fin, en mi opinión, Flexstore sin duda alguna es una excelente alternativa si quieres sacarle el máximo a tu iPhone o a tu iPad para que puedas instalar prácticamente todas las aplicaciones que tú quieras en tu iPhone o en tu iPad que no estén disponibles en el App Store. Yo seguiré utilizándolo como mi alternativa preferida, porque obviamente no tengo que preocuparme por esa parte de los revoques ni nada por el estilo, sino que con tan solo con una suscripción ya tengo bastante paz mental para poder instalar lo que yo quiera sin que preocuparme por la parte de los revoques. Un detalle bien importante si decides irte por esta alternativa de Flexstore y decides comprar este acceso es que tienes que esperar 72 horas, más o menos como 3 días, para poder recibir acceso. Esto se debe a una política de Apple de que si una persona compra un certificado como el que estás comprando cuando te vas por esta alternativa de Flexstore, tienes que esperar 3 días en lo que se procesa todo esto, así que ten eso en consideración si decides irte por este servicio. Aunque si quieres un tutorial completo, recuerda que ya en este canal tengo uno y te lo dejo acá abajo en la descripción de este video. Pero bueno, con ese último detalle te he compartido mi reseña y mi opinión de este servicio de Flexstore. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios si has utilizado esta alternativa o si piensas utilizarla, y si tienes alguna pregunta o duda déjamelo saber también acá abajo en la sección de comentarios de este video. Si te gustó y te fue útil, dale like, eso sin duda alguna nos ayuda un montón, y suscríbete a este canal para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video, hasta luego.